palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Pues para iniciar la alabanza me gustaría dejaros unos versículos que se encuentran en Zacarías, el capítulo 8, los versículos 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Pues damos gracias que hemos aprendido así de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra roca eterna. Él es verdadero y es fiel. Y podemos confiar en su bondad, en su saber y en su poder para nuestras vidas. Pues bendiciones, hermanos. Confiar en la bondad del Señor, Rey del cielo, que a todos nos ama. Aunque todo no pueda entender, en el cielo pondré mi mirada. Padre y Señor, Cristo mi Dios, Santo Espíritu. Confiaré en el saber del Señor, pues su luz ilumina mi suerte. Para el mundo locura es la cruz, mas yo la seguiré hasta la muerte. Padre y Señor, Cristo mi Dios, Santo Espíritu, vive en mí. Confiaré en el poder del Señor, el que rompe todas mis cadenas. Él ofrece el perdón y la paz y nos libra de la muerte eterna. Padre y Señor, Cristo mi Dios, Santo Espíritu.
Buenas tardes, hermanos. Continuamos con la epístola de Judas, que venimos estudiando los jueves, y continuamos, como dice él en el versículo 3, que nos anima a que contendamos ardientemente por la fe, ¿verdad? Algo que en aquel entonces era necesario, pero hoy también es necesario, ¿no? Judas es un siervo de Dios que ama al Señor, ama su palabra y, como no, ama su doctrina, ¿no? Bueno, el jueves pasado nos explicó ya Salvador los versículos del 8 al 12, en los que nos habló ahí de tres personajes, de Caín, de Balán y de Coré, que eso ya nos lo explicó él, ¿verdad? Que representan y que son estas personas, nos lo explicó muy bien él. Y luego en los versículos los versículos 12 y 13, nos habla de 5 alegorías, hay 5 alegorías, y de las cuales 3 ya nos habló nuestro hermano Salvador. Dice que son, en el versículo 12, son como manchas en los ágapes, son como nubes sin agua y árboles sin fruto, ¿no? Y luego ya hay otras 2 en el versículo 13 que me toca a mí esta tarde hablar de estas 2 alegorías, ¿no? Pero nos tocan los versículos del 13 al 16 y vamos a leerlos. Dice así. Dice que son estas personas, estos apóstatas, como fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 14. De estos también profetizó Enoz, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio, versículo 15, contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla palabras o cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Versículo 16. Bueno, pues comenzamos la reflexión de esta tarde. Acaba el versículo 12 diciendo que son como árboles sin fruto y 2 veces desarraigados y 2 veces muertos, ¿verdad? Esta analogía de los árboles, del árbol, también la tomó el Señor allá en el Sermón del Monte, diciendo que a las personas, a los hombres, se nos conoce por los frutos que damos, porque finalmente, según explicó el Señor, todos damos frutos, o los damos buenos o los damos malos. Y estos hombres, pues de alguna forma daban un fruto. No es que no dieran fruto, sí daban fruto, pero era un fruto malo, ¿no? El Señor dijo que no, un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar malos frutos, ¿no? Así que el Señor mismo tomó esta alegoría. Acaba el versículo diciendo: 2 veces muertos y desarraigados. Y aquí tenemos, a Salvador no le dio tiempo a explicar, creo, se le acabó el tiempo, esta reflexión final de 2 veces muertos y desarraigados. Y claro, aquí está hablando, desde luego, no solamente físicamente, sino espiritual muerte física y muerte espiritual. Alguien ha dicho que la persona que nace una sola vez va a tener que morir 2 veces, pero el que nace 2 veces morirá una sola vez. Claro, entendemos que los cristianos ya han nacido de nuevo y ya no tendrá la muerte, la segunda muerte, ya no tendrá acción sobre ellos, ¿no? Que nos dice Apocalipsis, ¿no? Pero la muerte física, si el Señor no viene antes, tendremos que pasar por ella, desde luego, para luego resucitar, ¿no? Bueno, pues sí, continuamos en el versículo con las alegorías, el versículo 13, y dice que son fieras ondas del mar. Y dice fieras ondas del mar. El mar aquí representa el mal, representa el símbolo del mal, de lo malo, ¿no? Ya el profeta Isaías
decía en el capítulo 57, el versículo 20, que los impíos o los malos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas, sus olas arrojan cieno y lodo, ¿verdad? Y nos ensucian las playas, nos ensucian todo, y ahí simboliza un poco también la forma en la que hablan, la forma en la que esta gente se conduce, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo en el Salmo 73, los versículos 8 y 9, donde dice que se mofan estas personas, estos que no temen a Dios. Versículo 8, Salmo 73, 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua recorre la tierra, ¿verdad? Y muchas veces, pues, no vamos a explicar aquí las palabras que hemos oído hablar muchas veces contra Dios y a veces hasta contra nosotros, ¿no? Pero de alguna forma también Dios tiene controladas estas personas para que no vayan más allá ni hagan más daño, porque Dios también ha puesto límites a estas personas. El Señor dice en el Salmo 89, dice el versículo 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Es decir, cuando se levantan estas personas que hablan mal, que tratan de aplastar la doctrina y aplastar las verdades del Evangelio, pues no van a poder, porque Dios las sosiega y no podrán. No pudieron con Cristo, todas las hordas que se metieron contra Él, llevándole injustamente y crucificándole. Finalmente el Señor resucitó y triunfó sobre todo. No pudieron con Él, pero tampoco podrán con su iglesia, ni con su enseñanza. La verdadera iglesia que confía y que se mantiene en la doctrina va a continuar adelante. No han conseguido a lo largo de la historia y tampoco lo conseguirán. El Señor mismo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Y así será por siempre, ¿no? Aquí nos estarán persiguiendo, pero finalmente la iglesia seguirá y se mantendrá hasta que el Señor venga, hasta que llegue el momento, como dice Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 1, donde dice que allí ya el mar, las olas, la braveza, el pecado, los apóstatas ya no existirán. Ya no existirá más el mar hasta que estemos allí. Pero mientras estemos aquí vamos a tener que seguir luchando contra estas doctrinas y contra estos falsos maestros, ¿verdad? Bueno, pues continúa el versículo 13, el versículo 13 dice, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, pues aquí nos habla también un poco del destino que les espera a estas personas. Dice que les espera la oscuridad de las tinieblas. Y puede que tengamos aquí un conflicto, porque en el versículo 7 habla de fuego eterno y aquí nos habla de tinieblas, pero no hay ningún conflicto porque las dos cosas son verdad. El fuego nos habla del tormento, del sufrimiento, y las tinieblas nos hablan del lugar, será un lugar oscuro, ¿no? Donde habrá oscuridad y todo, ¿no? Y será, nos dice aquí, eternamente, será eternamente. Algunos grupos llamados cristianos, o se denominan a sí mismos cristianos y que tienen la Biblia, dicen que no habrá un castigo eterno, sino que habrá una aniquilación, es decir, las personas que no han aceptado el plan del Señor y que han seguido haciendo lo que les da la gana, pues el día finalmente quedarán aniquiladas y no se sabrá más de ellas. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios aquí. Él dice que eternamente estarán en el fuego eterno y en las tinieblas, ¿no? Desde luego no será un fuego real, como lo entendemos nosotros, un fuego físico, porque
los seres en esta situación son seres espirituales y el fuego físico que conocemos nosotros poco le puede hacer. Pero sí será un estar separados de Dios, ¿no? Y será una separación para toda la eternidad. Ellos estarán recordando sus propios pecados, el haber rechazado a Cristo y vivir en la oscuridad, lejos de Dios. Eso ya es un tormento, pero un tormento inmenso, ¿no? Así que estas personas tienen asegurada, garantizada la condenación eterna, ¿no? Una aproximación a lo que puede ser esa condenación la vemos en Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, donde nos dice, el evangelista Mateo dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Qué triste, ¿no?, que estas personas que han rechazado, a las cuales Dios ama, pero ellos mismos se han condenado a rechazar el plan de salvación que el Señor ha propuesto. Como continuamos describiendo a estos apóstatas, vamos a saltar al versículo 16, luego pasaremos al 14 y el 15, como hablando de ellos aquí. En el versículo 16 dice que estos son, versículo 16, que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, pues aquí tenemos también otra lista de lo que son estos hombres, ¿no? Dice que son murmuradores. La primera cosa que dice que son murmuradores, claro, y la murmuración no es una palabra audible, dicha en voz alta, es en silencio, ¿no? Y se quejan contra Dios y todo, eso en silencio, murmuran contra Dios, son querellosos, también se quejan de todo, de Dios, de las cosas, de lo que ocurren, echan la culpa a todos de las cosas que le ocurren, son querellosos, se quejan. Andan según sus propios deseos. Y aquí esta declaración, andan según sus propios deseos, el escritor no quiere decir que necesariamente que sus propios deseos sean malos, porque hay deseos que son buenos, pero cuando andamos o cuando andan las personas en los deseos propios suyos, y que si sean necesariamente malos, pero nos apartan del Señor, marginamos al Señor, entonces ya pasa algo que es bueno, pasa a interrumpir nuestra relación con el Señor, pues ya la cosa se cambia todo, ¿no? Así que ellos podían hacer cosas, andaban sus deseos, pues si querían hacer esto, iban aquí, pero a Dios no le tenían en cuenta, ¿no? Vivían para sí mismos, ¿no? Hablan cosas arrogantes, infladas, soberbios, es la cuarta cosa que dice, y finalmente adulan a las personas para sacar provecho. Hablan bien de ellos, les halagan y todo, pero todo con un interés de sacar provecho de las personas. Son unos interesados, ¿no? Ahí están aprovechándose de los demás, ¿no? Bueno, hermanos, tenemos que decir la verdad sobre este versículo 16, es que hay cosas de las que se dicen aquí, pues también nos pillan a nosotros, ¿no? Porque a veces también murmuramos, claro, nadie se entera de nada, de estas cosas nadie se entera, solamente nos enteramos el Señor y nosotros, pero a veces murmuramos incluso hasta del Señor, cosas que no nos agradan o que no nos gustan. También andamos a veces en deseos que sin ser necesariamente malos, nos privan de tener comunión con Dios, y bueno, y estas cosas también pues de alguna forma nos alcanzan a nosotros, Señor. Pues que tengamos, hermanos, en cuenta estas amonestaciones para poder, hasta donde podamos, con la ayuda de Dios, frenarlas. Bueno, ya para finalizar, hemos dejado estos versículos, los versículos 14 y 15, que hay una profecía por un hombre peculiar, por Enoz. Dice el versículo 14 que de estos también profetizó Enoz, séptimo desde Adán. Y aquí nos encontramos con Enoz, que es un hombre que se nos menciona allí en Génesis capítulo 5,
pero que nada se nos habría hablado de esta profecía. Y Enoc vivió, nadie se atreve a fijar, porque es difícil el tiempo en que fue, pero algunos hablan entre 7.000 y 9.000 años antes de que Judas escribiera esta epístola. ¿Cómo supo Judas todo eso? Bueno, pues no sabemos, pero creemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, como dice 2 de Pedro 1:21, y de todas formas tampoco nos debe de extrañar eso, porque Pablo nos dice, 1500 años después, nos habla de los nombres de James y de Jambres, que vemos allí en 2 Timoteo 3:8, ¿no?, de los magos de Egipto, y que en el Éxodo se nos guarda silencio, no sabemos su nombre. Sin embargo, Pablo nos dice aquí que eran James y Jambres. Y también otras palabras que no aparecen en ninguno de los evangelios y que Pablo nos dijo cuando aquella frase que conocemos tan citada por nosotros, pero que no aparece en ninguno de los evangelios, en las que Pablo dice que el Señor dijo esta frase, que más bienaventurado es dar que recibir, Hechos 20:35, pero en los evangelios no tenemos conocimiento de que el Señor produjera esa palabra, pero sin embargo creemos que es verdad. Pablo lo sabía, ¿cómo? Porque se lo habían dicho, pues no lo sabemos. ¿Cómo lo sabía Pablo el nombre de James y de Jambres? Tampoco lo sabemos, pero así queda declarado. Así que la profecía esta de Enoc, aunque fue hace muchos años antes, pues creemos que sigue siendo palabra de Dios y sigue siendo válido para nosotros. Hay por ahí un libro que llaman el libro de Enoc, pero no creemos que tenga mayor importancia, ¿no? Dice que vino el Señor, aquí vino el Señor, nos habla de la segunda venida, dice que vino con sus santos, y posiblemente aquí nos esté hablando de la segunda venida ya a juzgar a la tierra, para emitir juicio. Bueno, es lo que dice el versículo siguiente, el versículo 15. Pero en 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean confirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, cuando Jesucristo vuelva, otra vez vendrá con todos sus santos y también vendrá con todos sus ángeles, sus santos ángeles, Mateo 25:31. Bueno, esto de que vuelva otra vez el Señor con los suyos y que venga a juzgar y que nosotros participemos de esos juicios, pues es un compromiso más para nosotros, porque si nosotros vamos a juzgar incluso a los ángeles y a estas personas de las cosas que han hecho, pues se supone que un juez debe estar por encima de los demás, ¿no? Porque si nosotros hacemos lo que ellos hacen, pues o no llevamos una vida en santidad, pues eso no queda bien, ¿no? Como dice luego en 1 Corintios capítulo 6 el apóstol Pablo, dice, ¿no sabéis que vais a juzgar al mundo vosotros y andáis en juicios unos con otros? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues entonces nuestra vida debe de ser un compromiso aún más de santidad, es una vindicación más para vivir en santidad, ¿verdad? Bueno, pues dice que vendrá y vendrá para juzgar, ¿no? Ya no vendrá como la primera vez, va a venir para juzgar y juzgará con justicia a todos, ¿no? Y dice el versículo 15 que vendrá para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos de todas las obras impías que han hecho. Y ahí están los ángeles, los falsos maestros, las obras impías que han hecho, lo que han hablado contra él. Dice el Señor que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día postrero, ¿no? Los inquisitores que han matado a cristianos, el terrorismo, los crímenes, las violaciones, es decir, todo
mal, todo lo que se ha hecho va a ser juzgado, a Dios no se le escapa nada. Él va tomando nota de todo, como lo hizo con Sodoma, con Gomorra y las ciudades vecinas, que por cierto siempre se nos olvida, ¿no? Hubo 2 ciudades más que también fueron juzgadas, Admá y Zeboín, y todos esos serán juzgados también, igual que el pueblo de Israel, cuando pasó por el desierto y se quejaron y murmuraron, pues también fueron castigados. Así que así será cuando el Señor vendrá a juzgar, ¿no? Estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Pero llegará ese tiempo, se acaba. Yo digo, esto lo asemejo muchas veces al que tenemos una tarjeta de crédito y vamos sacando, ¿no? Eso es el tiempo de la gracia, estamos aquí ahora, vamos sacando, supongamos que es un banco que podemos sacar y sin que se agote, ¿no? Pues es el banco de la gracia, ¿no? Ahora mismo estamos así, sacando, pero un día la tarjeta de crédito ya no servirá para nada, porque ya no habrá más fondo, la gracia se ha terminado, ha finalizado, y ya nos queda irremisiblemente, nos queda el juicio. Y cuando pensamos en esto, hermanos, y estamos resumiendo mucho, en los pecados que cometieron aquí, que se han citado aquí en Sodoma, que esos pecados que tanto nos conmueven, ¿no? Esos pecados mencionados en Sodoma, ¿no? Y en Gomorra, esos pecados que practicaban y que hacían, ¿no? Pues hay pecados mucho peor que esos todavía. Fíjate que esos pecados movieron al Señor para hacer un juicio sobre esas ciudades. En aquel tiempo, claro, si eso siguiera así, pues ahora nadie estaríamos en esta tierra, porque estamos aquí por la misericordia de Dios, todos nosotros, incluidos los creyentes, ¿no? Y cuando pensamos en esos pecados, pues nos conmovemos mucho, qué pecados tan grandes hicieron y qué cosas tan malas hicieron. Pero me llama mucho la atención que hay pecados aún peores que esos. El Señor estuvo viviendo, hizo como su centro de operaciones en Capernaum, donde dice que tenía una casa. Así que Capernaum vino a ser una ciudad que se benefició de los milagros que el Señor hizo, ¿no? Se benefició hizo allí muchos milagros, ¿no? Entonces la gente los vio, pero aún así seguían en incredulidad. Y bueno, estas personas, él pronunció un juicio severo contra ellos. Lo vemos aquí en Mateo capítulo 11, versículo 23. Dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¡Qué terrible! ¡Qué declaración! Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Qué terrible! ¿Quién puede pensar que ese pecado de incredulidad de estas personas que vieron al Señor, que lo vieron hacer milagros, que lo oyeron hablar, y finalmente estas personas lo rechazaron, pues dice por boca del Señor que el castigo será más tolerable para Sodoma y para esas ciudades que cometieron esos pecados tan espantosos y tan obscenos que vemos en las Escrituras, pues serán menos castigadas que estas personas que rechazaron a Cristo. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y hermanos, aquí tenemos un compromiso más para nosotros, porque el vecino que tenemos al lado, el compañero del trabajo, de estudio, el de la tienda, donde con cualquiera que hablamos y que no conoce a Cristo o que lo rechaza, va a sufrir aún más que estas ciudades, que las personas que cometieron este pecado. Otro incentivo más para que nosotros, yo la verdad es que leyendo esta epístola me ha conmovido grandemente, ¿no? El pecado de la incredulidad, el juicio que acarrea, ¿verdad? Bueno, también Enoz, ya acabamos con esto, pues tipifica un poco lo que es el arrebatamiento, ¿no? Enoz dice que fue
la ha dado para no ver muerte. Enoz es posible que supiera lo del diluvio también, porque el Señor no encumbre a sus siervos nada que vaya de hacer, y él vivió, dice que íntegramente delante del Señor, ¿no? Y fue arrebatado. Un día seremos arrebatados también nosotros. Después que seamos arrebatados habrá un juicio sobre la tierra, igual que lo hubo con el diluvio en tiempos de Enoz, y después vendrá el Señor y vendrá para juzgar. Pero hemos de estar nosotros viviendo una vida que le agrade, ¿no? Porque finalmente vamos a formar parte de ese juicio, de ese tribunal del juicio, ¿no? Y si hemos de juzgar nosotros, hemos de llevar una vida ejemplar. Señor, esta tarde una vez más, viéndola esta epístola, lo poquito que hemos visto, pues no vemos más que un incentivo más para vivir en santidad, oh Señor, y anunciar a las personas con severidad, con seriedad y con amor, que de rechazar a Cristo les espera una condenación y una condenación eterna, oh Señor. Danos arrojo, danos valor, danos conciencia para llevar a cabo tu obra aquí el tiempo que tú nos tienes. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.